Afortunadamente estoy conversando ya con alguien que se va haciendo amigo del programa y lo conocen todos. ¿Quién no conoce a Alfredo Echegaray? Yo te digo Alfredo Echegaray y ¿qué pensás? Enseguida, espectáculos, grandes eventos, Punta del Este, personalidades del mundo, empresario, investigador, un relacionista público que marcó vanguardia y seguís marcando, Alfredo. Es así en el país. Cada uno tiene que encontrar su camino. Yo digo caminante, hay muchos caminos y se eligen al andar. A diferencia de lo que decía Machado en versos que utilizaba algún cantante como Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante hay muchos caminos y se eligen al andar. Y tú tienes que vivir la vida con la intensidad y la pasión que a ti te guste, porque la vida es una sucesión de momentos. Hay una frase mal atribuida a Zorrilla que dice: vivir se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte. Esa frase es de 1515 de Teresa de Ávila o Teresa de Jesús. Hay muchas Ajá, frases mal atribuidas en la historia. Por ejemplo, ladran Sancho. Eso es de Goethe, no es de Cervantes. claro. Y así sucesivamente muchas frases que utilizan los políticos o que utilizó Gandhi o que utiliza hasta Mujica son de Séneca o de muchos otros pensadores de los últimos 2000 años. En base a eso es que mi hermano está armando un museo del libro antiguo, con unos 3000 ejemplares analizados y presentados, algo único en Latinoamérica, acá en la Barra, frente al Museo del Mar, que va a ser como un gimnasio del pensamiento, para la reflexión. Bueno, querías hablar un poco de historia Qué hoy. interesante. Bueno, viste que el martes se cumple fecha de la Jura de la Constitución, 18 de julio de 1830, una constitución sabia, muy avanzada para la época, con principios liberales, y tu familia tiene que ver con todo ese proceso, ¿no? Bueno, uno de los constituyentes fue mi tatarabuelo Francisco Antonino Vidal. Ujú. Originariamente tenían casa en la plaza de la Catedral de San Carlos, creo que eran de las Azores. Mi familia es más que nada de origen español, algún portugués y vasco, que el vasco es muy especial por su identidad. En realidad, después su hijo fue presidente, Francisco Antonino Vidal también, Ujú. era médico, estudió en París porque acá no había facultad, Claro, fomentó la creación de la facultad y fue en una época triste, ya que Uruguay participó en la guerra de la Triple Alianza de 1865, en la que Brasil, Argentina y Uruguay unieron fuerzas contra Paraguay. exacto. Luego, en la historia hay mucho más. Por ejemplo, el obelisco fue Pedro Echegaray uno de los que contribuyó a la creación, y tenemos ahí documentos en casa, del obelisco de los constituyentes en 18 de julio de Boulevard Artigas. Y ese Pedro Echegaray, creo que era Echegaray Echepareborda, vasco también, Todo vasco. este, sí, empezó la negociación entre Aparicio Saravia y Lindolfo Cuestas y finalmente concretó el Pacto de la Cruz de Me 1897. quiero detener un poquito ahí, me quiero detener un poquito. Incluso yo te digo que por lo de mamá también somos todos vascos. Los vascos son muy particulares, muy especiales en muchas cosas. Gente de mucho trabajo, mucho ahínco, y muy tosudos y muy buenas comidas de olla, ¿no? Muy buenas comidas de Sí, olla los vascos. qué rica toda la comida de los Países Vascos. Sí. Es espectacular. San Sebastián, todos esos qué lindos lugares, ¿no? El, el Pacto de la Cruz fue un acuerdo signado el 18 de septiembre de 1897 en Uruguay entre el Partido Colorado, presidido por Juan Lindolfo Cuestas, y el Partido Nacional, en el que se Así puso es. fin a la revolución de 1897, Sí, liderada por el caudillo Aparicio Saravia, ¿no? mi tatarabuelo le llevaba los mensajes de a caballo, se quedaba a dormir el campo en las casas de Aparicio, y las camas que se hacían de forma artesanal eran pequeñas porque Aparicio era petizo. Mm. Y decía Aparicio, el caudillo blanco, que no comprendía cómo mi tatarabuelo lograba dormir, ya que sobresalía su cuerpo para los costados y a lo largo también, porque era Era alto, largo y ancho, alto y ancho. alto, Y alto y Aparicio era ancho. sí. Y logró la paz, que después se consolidó con la presidencia de Valle de Ordóñez. Un Ajá. horror, porque acordate que no hay nada peor que la paz, la guerra entre hermanos. Por Toda guerra es supuesto. mala, por Bueno, supuesto. ahora vamos a llegar ahí, pero sabés que el historiador Nahum precisamente dice, los negociadores en representación del gobierno fueron Pedro Echegaray y del lado blanco Juan José de Herrera y otros Correcto. miembros, ¿no?, de la Junta de Guerra en ese momento. El documento concluyó en Montevideo, donde se registraron multitudinarias expresiones de júbilo por el acuerdo. Qué increíble, ¿no? Y después se va a No, dar no ese... solo en Montevideo, sino regionalmente. Acá se llegaron documentos, hay todavía, de otros gobiernos del exterior, en especial de París y de Brasil, porque fue muy reconocido y muy admirado este acontecimiento a nivel mundial. Claro, Después ese Pedro Echegaray era el dueño del Teatro Solís. Su hijo se llamaba Alfredo, ese ya era mi abuelo. Ese Pedro Echegaray era mi bisabuelo. ajá. Este, y
ellos le vendieron el Teatro Solís a la Intendencia en 1937 y alojaron a Carlos Gardel cuando la noche del 10 de diciembre de 1915 le pegaron un balazo porque tenía una relación un poco más que amistosa con una cantante corista llamada Madame Janet, alias La Ritana, que cantaba para Caruso, lo ayudó a Carlos Gardel a conseguir trabajo en Buenos Aires, y su ex amante de apellido Garese contrató un matón de apellido Guevara y le pegó un balazo intentando matarle. No vas a cantar más, le dijo, esa noche en el Palais de Glace en Buenos Aires, en la Avenida Libertador. La bala le quedó adentro, fue al Hospital Ramos Mejía y ahí se vino a refugiar al campo de Echegaray, cerca de Tacuarembó, cerca de Valledén. Y digo yo, habrá cantado por la casa y la comida. La cuestión es que después otro matón, amigo de Gardel en Buenos Aires, logró negociar con ese, ya que esta querida, como se decía en la época, ya no lo veía más a este tal Garese, y por lo tanto le dijo, si te metés con Carlitos, te metés conmigo porque es mi amigo, déjalo venir tranquilo a trabajar a Buenos Aires, y ahí pudo regresar Carlos Gardel a Buenos Aires, hijo del coronel Carlos Escayola, que era jefe político, mirá qué pequeño mundo, de Vidal. Santo, de Máximo Santos, ¿no? Era el jefe político de Francisco Vidal, claro, en Tacuarembó, y jefe de policía. Y después tuvo teatro, el famoso Teatro Escayola. Claro. Como tuvo que traer todos los ornamentación y todos los accesorios de Europa, se fundió. Se fundió porque no hay mercado, ¿no? Nosotros en Uruguay no nos damos cuenta que somos tan poquitos que no podemos poner lo mismo que hay en París o en grandes ciudades que tienen 10 millones de habitantes. Sí, sin duda. Sin duda. De cualquier manera, ahí está el Teatro Escayola restaurado en la ciudad de Tacuarembó. Qué afortunado lo de Gardel, porque en definitiva ese balazo lo toma en las primeras épocas, un Gardel muy primario, ¿no? Todavía no es el Gardel que después va a destacar en el tango, el de las grabaciones. Y le quedó la bala adentro, le quedó la bala adentro, cerca del pulmón. Y en una de las primeras películas lo muestra con un error de producción. Primero con el brazo izquierdo, después con el brazo derecho. Fue del lado izquierdo el balazo. Y muere en Medellín en el accidente aéreo en el 35, creo que fue en 1934-35. En el 35. En el 35 en junio, con la bala adentro. La bala no hubo balas en el avión. La bala era de 1915. Tenía alojada de 1915. Sí, sí, sí. Impresionante. Impresionante. No es el único nacionalizado argentino. Lepera, creador junto a Gardel de Por una cabeza, es nacido en San Pablo, es brasileño. Era hijo de embajadores y nace en Brasil, creo. Claro. Así es. Claro. Así es. Y viviendo mucho tiempo en Estados Unidos, porque él ya era un productor para el cine, ¿no? Para grandes productores. Así como Gerardo Matos Rodríguez, creador de la comparsita desde Montevideo, estudiante de arquitectura, y Pintín Castellanos, creador de muchos tangos y milongas, trabajaba en la esquina de casa de Mercedes y Paraguay. Puñalada, ¿verdad? La puñalada de Pintín Castellanos. La famosa La Puñalada, de las milongas más populares y las más lindas. Él trabajaba en la esquina de casa. Era muy elegante, con el pelo muy corto, rengueaba, era rengo. ¿Ah, sí? Mirá, y la comparsita querían hacer una comparsa para los estudiantes de arquitectura, la comparsita le pusieron. Aparentemente hay una teoría, porque hay siempre teorías que lo contradicen, que empezó como una marcha. Él no sabía escribir música en pentagrama. La hermana lo ayuda. Y la hermana lo ayuda a escribirlo, a pasarlo, con las musas y las corcheas. Yo me acuerdo que estudiaba eso del ciclo y me aburría horriblemente. Alfredo, ¿qué historias tenemos en Uruguay? ¿Cuántas cosas? Viste que en un rato vamos hablando y hay un montón de cosas fantásticas, ¿no? Y eso se llegará y tenía fábrica de alpargatas en el País Vasco. Y de hecho en Argentina, un antepasado nuestro en País Vasco se llamaba Jan Echegaray, Juan. Y el creador de alpargata en Argentina en 1880 aproximadamente se llamaba Juan Echegaray, que después pasó a ser una multinacional. Y tenían también, entre otras cosas, en Montevideo fábrica de pintura. ¿Y sabés lo que tenían? La lactería. La primera lactería, que eran socios con Castor, y hacían dulce de leche, que después se transformó en Conaprole, leche pasteurizada y yogur. Y yogur. Llamada Lactería del Uruguay. La distribuían en carros con caballos. ¿No serían los culpables de la discusión si el dulce de leche es uruguayo o argentino? Bueno, yo te voy a decir la verdad, porque tuve que también escribir el prólogo del libro de la historia del dulce de leche para Leonardo Havern. Con ese libro lo pueden encontrar, la historia del dulce de leche. El dulce de leche tiene 3.000 años, porque existía en la India, en Nepal, y lo trajo Alejandro Magno al Mediterráneo, y se le produjo por accidente, porque hacían lechada, al cocinero también de Napoleón, y ahí nació el confit du lait.
y se producía en todas las Américas con el nombre cajeta, manjar blanco, arequipa. Y sí es cierto que se le produjo Claro, cuando el encuentro, creo que fue Lavalle con Rosas, o sea, a principios del 800, por 1830, se produjo dulce de leche, pero ya existía claro. en Europa, en Rusia, con el nombre Tar, Kamrak, muchos Ajá. otros nombres, de 3000 años, así como el queso tiene como 6000, o sea, se Sí, claro. descuajaba Sí. la leche que llegaban en los cueros, primero de animales pequeños, probablemente de cabras, Ujú. y se producía de forma natural el queso. Bueno, el dulce de leche es Exacto. muy, muy antiguo. Incluso la vaquita, o sea, el dulce de leche duro, era un producto de reyes, Ujú. ya que el azúcar, es un frío bárbaro en Punta del Este, ya que el azúcar Ujú. era un producto de élite. Se Claro. popularizó cuando la gran producción masiva en las Américas, el azúcar, pero hace muchos, muchos siglos el azúcar era un producto de lujo, no se endulzaba con azúcar, no tenía acceso al azúcar el Claro, pueblo. claro. Por eso la famosa ruta de las especias, ¿no? Que donde todo eso era de lujo, ¿verdad? Los pimientos, Sí, los el condimentos. dulce de leche corresponde, como el asado, las empanadas, el tango, la milonga, a la identidad Sí. rioplatense, mucho más antiguo que todos nosotros, como la carne asada, imagínate. Seguro, como el asado con cuero, también las tortas fritas, por ejemplo, pero y las empanadas, ni que hablar, los pasteles dulces, porque todo O eso sea, que tiene en se estudia la definitiva historia de las una primeras modalidad nuestra, ¿no? civilizaciones. En las primeras civilizaciones encontrás de todo, incluso sistemas primitivos de laderas de hace más de 2000 años, tres Claro, mil años, claro, asirios, claro. tenían un gran avance en tecnologías, Ajá. conocimiento de los astros, de geometría, de las matemáticas, Sí, muchas sí, cosas, la medicina, sí. producción de cerveza. Hay que estudiar la historia, hay que Viste, ir a viste los que, por ejemplo, Madrid. Pitágoras se forma en el antiguo Egipto y todo eso, ¿no? Aprende geometría, astronomía, porque va a escuelas del Oriente. Es así como tú decís, el conocimiento es muy, Si el muy ser antiguo. humano quiere aprender a vivir consigo mismo y a convivir con el prójimo, Mm, tiene que estudiar la historia de la filosofía, porque ahí te vas a dar cuenta mm, que no cambió mucho, aparte de la tecnología y las comunicaciones, mm. el comportamiento del ser humano es bastante, Sí, aprende mucho de las experiencias de la antigüedad. Pero sí. ahora hay libertad de expresión. Antes te mandaban a la hoguera si decías algo que estuviera contra las religiones, ¿no? Mm, Salvo hoy todavía que sigue conservando el fundamentalismo en algunas religiones como las islámicas mm. y están haciendo, en mi opinión, es una opinión subjetiva que no tienen por qué compartir, una enorme invasión cultural, porque ellos no te permiten la libertad cultural en sus países, pero quieren imponer sus costumbres en las culturas europeas, Es algo un que no problema. me parece correcto, no me parece Es un problema que está correcto, enfrentando Europa, Alfredo, y es una realidad. fuera de control. Sí, Y sí, además estas familias tienen 6, 7, 8 hijos y los europeos tienen uno o dos, así que es una exacto. invasión que va a crecer Va a con crecer. éxito. Sí, sí, sí. Y por otro lado, una ideología que renace, se reivindica, que es el marxismo, que en definitiva es una ideología totalitaria que también está muy reñida con la libertad de pensamiento y expresión, ese Sí, proyecto liberal occidental, ¿no? en algunos casos, los extremos, el comunismo y el marxismo, puede llegar a ser una forma extrema de capitalismo, ya que concentra todo el poder, el dinero, en Stalin o en Mao Zedong o Mao Zedong o en Fidel Castro, ¿no? O sea que es Sí, capitalismo extremo, ¿no? sí, No sí, hay posibilidad de que haya movilidad, que es el ideal, que el pobre se pueda hacer rico, ¿no? No es sí, necesario empobrecerse a cultural o económicamente al rico, hay que enriquecer cultural y económicamente a todos. Eso exacto. es en función primero de capacitación, educación, igualdad de oportunidades, libertad y por supuesto La movilidad también social, acceso a ¿verdad? Que siempre hablamos, ¿no? movilidad social, es educación práctica vinculada a las demandas del mercado laboral y por supuesto también acceso a créditos, que Uruguay no lo tiene. Recordad que en Es, Uruguay eh, las tasas al consumo son del 80% y en el resto del país, no, países al- civilizados varían del 3 sí. al 8%, Bueno, ¿no? ahí estamos hablando ya de usura, que es todo un tema que se podría tratar aparte, ¿no? La usura que está hasta en el Génesis planteada, está en nuestra Constitución y en las leyes. En Estados Unidos, fíjate que la formación de capital, que lo que propicia el capitalismo es a través de préstamos, ¿no? Tiene un sistema de préstamos para formar Sí. capital, por ejemplo. Sí, tú sabes que Confucio, Mm, fíjate que son 700 años antes de Cristo o 600, ya decía que no nos separa el dinero, nos separa la cultura. Para sí, mí es fundamental, sí, es la herramienta más importante para sí, crecer, primero interiormente, para sentirte bien, para sentirte feliz, y después para aprender a convivir en familia, con tu ciudad, con tu pueblo, con tu país y con el mundo, y por supuesto incluido la naturaleza, porque sí. si destruimos nuestro planeta, ¿a Bueno, dónde vamos a ir a parar? el día que entendamos que vivimos en esta canica azul y que somos todos la misma raza, ¿no? Que la humanidad es la Sí, pero misma. eso sí, con la mente abierta, sin fundamentalismo, ¿no? O sea, Ah, claro. siempre
considerando que el camino de la verdad es la duda, o sea, siempre hay que aprender algo, de todo tenemos algo para aprender. ¿Sabés que Se eso, crea eso, duda de la verdad. eso los liberales como Stuart Mill lo plantean, pero en rigor? Estaba leyendo el libro de él, que es el breve tratado sobre la libertad, y es en rigor, ¿no? Él incluso es obligatorio dudar de todo lo que uno piensa, de todo lo que elaboró, de todo lo que te parece que ya es una verdad que lograste tener, hay que volver a dudar de eso, ¿no? Estar siempre Y eso abierto. también se tiene que dar en el arte, en la ciencia, en la educación, hasta en la música. Por Mm, eso existen las nuevas versiones, en gastronomía. Todo sí, nace de alguna otra cosa, de sí, animarse a crear. a En la creer. medida en que no hagas daño, hay que animarse a ser creativos Ajá, y a proponer evolución. La evolución no es mala, porque cuando nació con su creatividad Piazzolla, los abuelos decían que eso no era tango, pero sin embargo son obras maestras la de Piazzolla, como sí, también el tango de la Guardia Vieja en su momento fue algo revolucionario, como lo fue en su momento el Charleston. Era casi exacto. muy sensual el Charleston, con esa danza tan Sí. energética y mostrando las piernas y los flecos, Todos muy muy divertida de los outsider, años ¿no? 20. Todos géneros muy vinculados a lo revulsivo, al outsider, tanto el Pero Charleston, eso el existió jazz, en el toda la tango, historia ¿no? de la humanidad. Ujú. También le pasó, fue revolucionario con sus ideas, Copérnico y tantos Uf, otros, ¿no? sí. Giordano Los Bruno, qué ortodoxos. revolucionario que fue, ¿no? Lo de Este, Giordano Bruno, que fue quemado en una hoguera, tiene su monumento ahí en el Vaticano, y sí, cualquier persona que dijera cualquier cosa vinculada a la realidad y a la ciencia era considerado un hereje y lo quemaban vivo, un horror. sí, sí, un horror, Este, un por horror. eso los ortodoxos no son buenos. Entre personas con la mente abierta se pueden entender y trabajar juntos, como lo hacen. Un ejemplo, parece muy populista lo que te voy a decir, pero nos hicieron emocionar a todos los uruguayos, los chicos de la sub-20, sin importar de qué cuadro venían, de qué partido político eran. Maravilloso el trabajo de equipo y la humildad de los chicos de la sub-20. Así debería funcionar un país. Sí, sí, qué gran ejemplo, es verdad eso, lo dijiste la otra vez y es así, Alfredo. Es un gran ejemplo lo de la sub-20. Todos con la Algo misma que llamó la camiseta, atención, sintiendo lo mismo y con una claro, humildad total, ¿no? Ujú. los italianos no lo podían creer. En Italia nadie le importaba tanto para otra cosa. ¿Usted cree Ahora, que qué esa euforia? qué importante lo que dijo el técnico italiano. Todo un caballero, ¿no? Reconoció eso que tú decís, Sí, sí. reconoció eso. Así es. Sí, Sí, impresionante. Quienes no lo hayan escuchado, les sí, recomiendo buscar declaraciones del técnico italiano. sí. Muy interesante, ¿no? Muy Es un interesante. fenómeno cultural esto de Uruguay. Si Uruguay se comportare de la misma forma, ¿no? En todos los ámbitos, Mm. ganábamos el partido de la prosperidad, que Totalmente, es calidad de sí, vida para todos. Por sin duda. supuesto que en la prosperidad incluye el autocontrol, el self-control que te enseñan en los colegios, Mm. porque si tú puedes controlar tu mente, controlas tu cuerpo y controlas tu vida, y eso se refiere a drogas, a excesos de alcohol, a excesos de juego, por supuesto, la presión del consumismo que te lleva al endeudamiento, etcétera. Sí, Y sí, ni que hablar del comportamiento de violento, ¿no? Hay muchas sí. cosas para aprender a autocontrolarse y aprender a ser feliz. Los Acá con los ingleses, chicos, los ingleses tienen una expresión muy inteligente que es el self-made man, que se lo puede sí, traducir como autodidacta, pero no es exactamente autodidacta, es eso, ¿no? Es el self-made man, es el que se hace a sí eso, mismo con autocontrol, ¿no? ese fue el título que me dio en mi primera página entera, por el año 90 y pico, la periodista Schiller Christian, era el premio periodístico internacional más importante, tenía esta periodista, y viene a Uruguay, me hace una entrevista y la mete página entera y puso Self-Made Man, le puso de título. Sí, sí, Este, sí, impresionante. este, Que así se autodefinía Francis Ford Coppola, él decía que era un self-made man. Una expresión muy linda expresión. Yo creo que con esto más o menos hemos redondeado lo que significa tu visión de Uruguay, lo que importa Uruguay. Queda, pero se haría un poco largo, queda lo de Graf Spee, pero ya lo habíamos hablado, lo del Lo de águila. Craft es básicamente que esta pieza estuvo bajo el agua desde el año 39, que en cualquier lugar del mundo sería una pieza de atracción turística e interés para todo el turismo, y para todos los ciudadanos del país, que por supuesto tienen que ser los académicos, los gestores, los profesores de historia quienes decidan el destino, porque todos opinan, ¿no? Pero nada más fácil que ser generosos con el dinero ajeno. Imagínate que tú hayas trabajado toda la vida y en este caso fue con la ley, con un contrato y después te lo violen. O sea, expropiaron mi jubilación. Y yo soy padre actual de un niño y una niña y he Claro, trabajado desde que tengo 12 años y acá hay un contrato, hay una ley que respetar, hay la Constitución y hay tratados internacionales. Así que a la larga la ganaremos. Pero es una pena que Uruguay, por presiones internacionales, todos opinando qué quieren hacer con la pieza, pero no nos ayudan. Son
economías poderosas, las de otros países. Sí, sí, y hasta el disparate del presidente planteando hasta fundirla y convertirla en otra cosa. Sí, ¿Podemos pero hacer ahí una fue nota? un error corregido a tiempo, Sí, rápido, en sí, 48 horas, y el sí. propio Confucio, nuevamente aparece Confucio, decía, gobernar es rectificar, es corregir el rumbo. Así que lo corrigió, está bien. Sí, está bien, está bien. Acá tengo una notita que dice, plantea Museo para el Águila, el edil Fabián Villamarín, MPP, planteó el jueves en la sesión de la Junta Departamental que se estudie la posibilidad de crear un museo de historia naval y allí exhibir el Águila Graf Spee. Ahora fíjate Pero la esto es de fecha. febrero de 2006. Claro, porque llamé a la Junta Departamental de Montevideo y digo, ¿se animan a buscarme en archivos, documentos? Y ahí me están buscando. Porque para que vean que estuvimos activos desde el primer momento. La Junta Departamental de Montevideo aprueba por unanimidad hace 17 años que se haga una exhibición y Sí, por presiones de la República Federal de Alemania a través de nuestro canciller Gargano no se hizo la muestra. ¿Qué claro, pasa con la autonomía y la independencia del país? ¡Qué locura! qué locura. Cuando toda pieza, por más que sea polémica, está en un contexto museístico y cultural Sí, neutralizada. O sea, se permite y se promueve en sí, Israel, en los museos del Holocausto y en Alemania, que sí. se exhiba todo, en Por la medida que sea en supuesto, un museo. por supuesto, pues Para son, eso son un está, para patrimonio reflexionar, histórico. Claro, son un para patrimonio aprender de la histórico. historia, para Exacto, crecer, para no exacto. repetir los horrores del pasado. Exactamente, es así, Alfredo, es eso, claro que sí. Está correcto lo que estaba diciendo acá el edil Fabián Villamarín, es así. Tiene que ir al ámbito correcto, al ámbito del museo, al ámbito de Claro. los curadores, Pero académicos. en todos los casos, yo no puedo donar tu casa, no puedo donar tu sueldo ni tu No. jubilación. Tiene que haber una justa compensación, más cuando hay ley, hay constitución. Hay además una injusticia terrible cuando en todos los casos anteriores de los rescates basados iguales en la ley y en contrato, se cumplió con la separación de las precios Sí. y se subastaron. No es necesario que eso, Hay, se hay que puede buscar el decirle, destino que quieran. Hay que decirle al público que tú fuiste precisamente el investigador, explorador de todo eso, que con tus esfuerzos particulares, con tu inversión, bueno, dieron con el hallazgo de estos, digamos, documentos, digamos así, de esta Hallazgos que arquitectura y escultura. explicaron Ahora, la ley un establece copropiedad, ¿verdad? La ley nuestra no, no, la establece. copropiedad no importa. Lo que importa es lo que establece el contrato, y la ley también, es que el beneficio logrado Mm, se divida y el Estado no puede, no es legal enriquecerse con tu trabajo y tus inversiones. Eso no es legal. exacto. Acordate además del alto riesgo, de la visibilidad cero, de que los buzos ingleses murieron dos con sus escafandras en Claro, 1940, que realizaron el buceo, claro. que la Armada dio gente, también las vidas de muchas Ujú. personas. O sea, Sí, sí, sí. estamos hablando de muchas. Yo empecé después buscando con mi investigadora en la Biblioteca Nacional en el 70 Mm, y en realidad empecé estudiando las familias antiguas de Uruguay y tengo la prueba porque el diario El País me hizo una nota con la cena del historiador, dice pasión por la ciencia heráldica, porque basado en la heráldica estudiaba el origen de los apellidos, Ajá, más que nada Vascos y de Navarra. Y ajá. bueno, ahí empecé en el 70, fíjate si era tiempo, Tiempo. hace 50 y pico de años. Sí, sí, sí. Pero después derivó en la investigación que inicié cuando otros naufragios yo empecé a estudiar la navegación española, el caso de la Loreto, un día de 1792 un 29 de mayo en el puerto de Montevideo. Ese fue uno de las investigaciones profundas que hice, pero investigué 500 barcos con la energía y la pasión que le pongo a todo, ¿no? Alfredo, vos tenés una investigación muy profunda sobre la cantidad de barcos, ¿no? Que se han hundido acá. ¿Te parece Así es. hacer una nota especial sobre ese tema puntualmente? Que tenés una Sí, sí, investigación muy importante, claro, profunda sobre todo claro, eso. con mucho gusto, con mucho gusto. Con mucho gusto hacemos un día una nota específicamente sobre naufragios y navegación de los últimos 400 años. Y tus experiencias vinculadas a esas investigaciones, ¿no? Qué interesante ese tema, muy interesante realmente. Alfredo, ¿querés cerrar esta nota con alguna reflexión respecto a todo esto que estuvimos hablando, la libertad, la autodeterminación, el autocontrol, ser más libres, más tolerantes? Sí, no, fundamentalmente que un país crece con los proyectos de su gente. Entonces hay que siempre promover al emprendedor, al creativo, y hay que fomentar y motivar eso desde la escuela. Y segundo, un mensaje para mis hijos incluidos, cuando ya no sean tan niños, que Mm, no se la crean, que tengan humildad, que aprendan siempre a tener la mente abierta para estar dispuestos a crecer en lo emocional y en lo material. claro, claro. Era vivir con uno primero y aprender a convivir con el prójimo. estudiar y escuchar a los que saben que siempre uno, cuando va a abrir la mente, se da cuenta quién sabe, quién está hablando en serio y te está aportando, ¿no? Por eso Claro. los consejos de ancianos de las viejas tribus. Así es. Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias, Alfredo.
Yo creo que Gracias. es muy importante. El Estado que sea amigo y no que sea un castigador, ¿verdad? Impositivo. Exacto, el Estado debe ser un motivador y facilitador de las acciones de los particulares. Y no tengo nada en contra de la Delantera Arena, pero me molesta que lo haya hecho con la plata del pueblo. Eso no tiene que hacer un particular. El Estado tiene que decir, te damos el terreno, te exoneramos de impuestos, pero háganlo ustedes, dejen que la gente haga cosas, que es Claro, quien va a cuidar mucho más el dinero. exacto, exacto. ¿Entiendes? Que no Tiene que monopolice ser, el Estado todo eso. puede ser Exactamente. un aparato burocrático que solamente tranque. En especial, para empezar, yo fui el creador de los cartelitos bajen el costo del Estado, por favor, de hace más de 20 años, en el 2000. El Uruguay es muy caro para vivir, Sí, es una pena. es caro, sí, es muy caro. Y es muy caro para el productor, es muy caro para el emprendedor. Muchísimas gracias, Alfredo. Estamos en contacto. Un gran abrazo. Tiene que ser Uruguay el país donde cada uno pueda soñar con sus proyectos, no soñar con irse a otro país. Exacto. Gracias, Alfredo, ¿eh? Alfredo Suerte. Chegaray hablando con nosotros, un lujo realmente, ¿no? Estamos hablando con un investigador, con un intelectual, con un empresario, con un uruguayo, un oriental que quiere lo mejor para su país, para todos nosotros, para nuestra gente y los que vienen, ¿no? Y los que vienen. Seguimos adelante. La nota.